En 2006 llegaría a la pantalla chica El Chavo Animado, una caricatura que tomaba como base una de las series de televisión más vistas en los países de habla hispana, El Chavo del Ocho. Pero claramente esta nueva versión del Chavo traía consigo nuevas ideas y por supuesto varios cambios en la historia de nuestros queridos personajes de la vecindad, por lo que te invito a que si quieres conocer más te quedes, porque estas son las principales diferencias que existen del Chavo del Ocho con el Chavo Animado. Estás en el Barril del Dragón y aquí comenzamos, barrilero. Mi nombre es el Chavo, toda mi ropa es un auténtico remiendo. A lo largo de la historia de la televisión mundial hemos visto cómo se crean caricaturas sobre series y personalidades que han logrado un éxito importante en la cultura popular. Por mencionar un ejemplo de esto tenemos a los Beatles, Mr. Bean, Cantinflas, Betty la Fea y claramente el Chavo del Ocho. El Chavo Animado llegó a la televisión en el año 2006 y contó con 7 temporadas, en donde veríamos el último capítulo emitirse en el año de 2014. Y claramente en esos 12 años del Chavo Animado hizo las cosas muy diferentes al Chavo del Ocho de los años 70. Estas son algunas de las cosas principales que hicieron diferentes. 1. La ausencia de la chilindrina. Posiblemente el cambio más conocido es el de la falta de la chilindrina en esta caricatura. Este ha sido un tema bastante hablado en la comunidad de fans de Chespirito, en donde llegaron a salir varias teorías del por qué este importante personaje no es ni siquiera mencionado. La realidad es que la chilindrina sí estaba pensada para salir en la caricatura, e incluso se diseñó el cómo se vería el personaje, pero como se sabe, María Antonieta de las Nieves, la chilindrina, tuvo un asunto legal con Roberto Gómez Bolaños, por los derechos del uso del personaje de la chilindrina. Una problemática bastante controversial, por lo que la dejaremos a un lado. Pero la realidad es que al realizar la caricatura se complicó la relación entre ambas partes, por lo que la chilindrina tuvo que ser retirada del proyecto, y por lo tanto la Popis llegó a ocupar el protagonismo que dejaba la ausencia de la chilindrina, en donde ahora veíamos que la Popis adquiría más tiempo en pantalla, del que llegó a tener en la serie original de los años 70. Y por lo mismo que no existía la chilindrina en esta caricatura, Don Ramón no era padre. 2. Don Ramón y Jaimito el Cartero aparecen al mismo tiempo. La realidad es que en el programa original del Chavo del Ocho nunca pudimos ver en pantalla al mismo tiempo a Don Ramón y a Jaimito el Cartero. Esto debido a que sus personajes nunca coincidieron, ya que Ramón Valdés dejó el elenco de Chespirito en 1979, año en que Raúl Chato Padilla junto al personaje de Doña Nieves llegarían a intentar llenar el vacío que dejó la salida de Carlos Villagrán Kiko y Ramón Valdés. Incluso cuando Don Ramón regresó brevemente al Chavo del Ocho en 1981, Chato Padilla había abandonado el programa durante esta temporada, por lo que en el Chavo Animado son los únicos momentos en el que podemos ver a estos dos personajes interactuar en pantalla. 3. La fonda de Doña Florinda. En el Chavo del Ocho original de los años 70, tras la salida de Kiko y Don Ramón, Chespirito tuvo que ingeniárselas para crear nuevas historias en torno a sus personajes, por lo que se le ocurrió agregar un nuevo escenario que se trataba de la fonda de Doña Florinda. Tal y como su nombre lo menciona, fue una fonda que el señor Barriga le rentó a Doña Florinda, que la pudimos ver por primera vez en el capítulo El cumpleaños del profesor Girafales en el año de 1979, y un poco más adelante veríamos cómo el Chavo del Ocho comenzaría a trabajar como mesero. El tercer capítulo de la primera temporada del Chavo Animado se llamó Una mosca en el café, y podíamos ver al Chavo, Ñoño y Godínez intentar comer gratis, poniéndole una mosca al café. Este capítulo contaba con una trama igual al capítulo del mismo nombre de 1979, solo que en este los personajes principales eran el Chavo del Ocho y la Chilindrina. Es importante resaltar que la primera temporada del Chavo Animado tomaba como base capítulos de la serie original. Poco a poco el Chavo Animado fue ignorando el hecho de que existiera la fonda de Doña Florinda, pero resulta interesante de mencionar que en la caricatura la fonda existe, mientras Kiko y Don Ramón son personajes vigentes, mientras que en el programa original nunca fue así. 4. Se interactúa más en zonas exteriores de la vecindad. En el Chavo del Ocho original de los 70s era muy raro que viéramos a los personajes interactuar fuera de la vecindad, pero cuando ocurría era algo bastante interesante. Los llegamos a ver ir a Acapulco, a la feria, al cine, al parque e incluso hasta el hospital.
pero en el Chavo animado esto lo llevan a otro nivel, cuando nos damos cuenta que poco a poco las tramas de los capítulos se fueron haciendo más fantasiosas, lo que permitía ver a los personajes en escenarios que para la serie original era algo imposible de hacer. En la caricatura los llegamos a ver ir al parque, a la feria, al circo, a la televisión, al museo de cera, al metro, al zoológico, viajar en el tiempo e incluso hasta ir al espacio, etcétera, etcétera. Este último cambio considero que se entiende, ya que la caricatura iba dirigida principalmente a los niños, pero era imposible no aceptar que poco a poco se iba alejando más de la esencia y magia que había logrado el programa original. 5. Mayor participación de los personajes secundarios. De seguro si viste el Chavo animado te diste cuenta que en la mayoría de los capítulos aparecen personajes como la Popis, Ñoño, Godínez y Patty, personajes que en el Chavo del 8 original era raro que tuvieran tanto protagonismo, ya que la trama de los capítulos normalmente estaba centrada en el Chavo, Don Ramón, la Chilindrina y Kiko. Este cambio la verdad me pareció muy interesante, ya que siempre me pregunté por qué Chespirito no creó más capítulos en donde pudiéramos ver a los niños interactuar entre ellos, ya que fueron muy pocos en los que se llegó a dar esta situación, pero cuando ocurría era para darnos un capítulo muy memorable. Y sin duda, tras este cambio, dos de los personajes que se vieron más favorecidos fueron Patty y Godínez, personajes que en la caricatura recurrentemente eran parte de las aventuras y viajes que vivían en la vecindad, por lo que muchos niños que crecieron con el Chavo animado tienen muy presente estos personajes sobre otros que estuvieron más presentes en la serie original, y por lo tanto es que llegaron a salir figuras de Patty y Godínez en coleccionables, algo que era extremadamente raro durante la transmisión del programa original, ya que no eran personajes con mucha importancia. 6. El número de la casa de Don Ramón es diferente. Don Ramón vivía en el número 72 en la serie original de los 70s, mientras que en la caricatura tiene el número 10 su puerta. Un cambio bastante raro, del cual no se tiene información de por qué se realizó, pero sin duda para un verdadero fan del Chavo del 8 es un detalle que no pasa desapercibido. 7. Los ídolos del Chavo. A lo largo del Chavo del 8 de los 70s, pudimos escuchar al Chavo mencionar a varios de sus ídolos, entre los que escuchábamos principalmente al Chapulín Colorado y a Enrique Borja, el jugador de fútbol. Pero para la caricatura esto fue diferente, ya que aparte de admirar al Chapulín Colorado, estaba Fito Fuerte y el Justiciero Enmascarado, personajes que fueron creados especialmente para la caricatura. Estos nuevos personajes fueron importantes para la trama de varios capítulos, siendo interesante que tuvieron más importancia que el mismísimo Chapulín Colorado, cuando en la serie original no había mayor ídolo para los niños que nuestro querido héroe colorado. 8. Menos violencia. El Chavo del 8 original manejaba un humor en su mayoría blanco, pero parte de la esencia del programa radicaba en varias situaciones que eran una constante, como cuando el Chavo del 8 recibió un coscorrón y Kiko un pellizco de parte de Don Ramón, así como la rudeza con la que el profesor Girafales le hablaba a los alumnos, la cachetada de Doña Florinda a Don Ramón, diversas peleas entre el profesor Girafales y Don Ramón, y finalmente lo más común, un humor en torno a los defectos físicos que tenían los personajes, etcétera, etcétera. En las primeras 2 temporadas del Chavo animado pudimos llegar a ver parte de este humor, ya que los capítulos estaban inspirados en los guiones originales del Chavo del 8 de los 70s, aunque cabe mencionar que el humor claramente estaba algo maquillado, para que no pareciera tan agresivo para la audiencia principal de la caricatura, que en su gran mayoría eran niños. Pero a partir de los últimos capítulos de la segunda temporada, la caricatura sufrió un gran cambio, haciendo las tramas y el humor más infantil que nunca, adaptándose a los nuevos valores y cambios que estaba viviendo la sociedad, en donde estaba mal visto que un adulto golpeara a un niño. La caricatura adquirió una nueva identidad, alejándose de lo que alguna vez fue el Chavo del 8. Dicho cambio no fue muy del agrado de todos, pero hasta el final de la caricatura siempre intentó ser un contenido que cualquiera lo pudiera ver. Estas fueron solo algunas de las principales diferencias que yo pude notar en la caricatura, pero de seguro que hay muchas otras, por lo que te invito a que si identificas una nueva, la dejes en los comentarios, ya que te estaré leyendo, barrilero. Espero que el video te haya gustado, ya sabes que puedes apoyar el canal dándole un like y compartiéndolo con tus amigos, además de recordarte que no olvides suscribirte para que no te pierdas ninguno de los próximos videos, en los que seguiremos descubriendo y recordando más acerca de todo lo relacionado a Chespirito. La pregunta del video anterior era: ¿quién le había regalado estas galletas al Chavo del 8 y por qué estaba de ese tamaño? La respuesta completa era que Doña Florinda le había regalado esas galletas al Chavo, ya que el Chapulín Colorado había hablado con ella para que no fuera tan mala con sus vecinos, y el Chavo del 8 estaba de ese tamaño porque se había comido una pastilla de chiquitolina. Muchas felicidades a todos los barrileros con las respuestas correctas.
La pregunta de este video es bastante interesante. Tienes que decirme, ¿cuáles son las 3 diferencias que hay entre estos dibujos? Si sabes la respuesta, no dudes en dejarla en los comentarios y estate atento al próximo video para ver si fuiste de las respuestas correctas. Un fuerte abrazo al amigo Sebastián Maquera 4696, que sigue el canal desde el hermoso Perú. Y por supuesto, un gran saludo a todos ustedes barrileros. Yo soy Alex, esto fue el Barril del Dragón y nos vemos en el próximo video, por el mismo canal y a la misma hora.